Me hacía falta conocerte. La ciencia de la vida y las cosas. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en Me hacía falta conocerte. Hoy vamos a hablar acerca de neurodesarrollo y pues modelos animales. Por eso nos acompaña el doctor Ángel Melo. Él es del Centro de Investigación en Reproducción Animal del CIMBESTAB y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien pues lleva muchos años haciendo investigación en estos modelos animales precisamente para estudiar pues las etapas del desarrollo cerebral. Y bueno, pues doctor Melo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos veremos los detalles de sus líneas de investigación. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, gracias por distinguirme con con esta invitación. Estoy muy agradecido. Como siempre he dicho, me gusta lo que hago y no solo me gusta hacer lo que hago, sino me gusta divulgarlo, que la gente conozca, porque la ciencia como tal es mal vista por los jóvenes o personas que no son del medio. Entonces, el tratar de hacer que el público, la gente en general que no conoce esto, lo conozca. Y eso a través, como se hace actualmente, a través de la divulgación de la ciencia. Entonces, esto para mí es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, insisto. Y pues sí, estamos en el mismo canal, en el mismo camino, doctor, Y, acercar pues, estos temas al público que pudiera estar interesado. Y en su caso, pues tiene unas líneas de investigación complejas, pero realmente fascinantes, ¿no? ¿Por qué no nos platica un poco primero, pues, qué es el neurodesarrollo? Y a partir de ahí, si quiere, pues arrancamos. Gracias. Bueno, neurodesarrollo es una abreviación de toda un área de investigación. Es decir, las neurociencias en la actualidad son quizá las de las áreas más importantes, además de los problemas ambientales, infecciones, etcétera. Pero la neurociencia es un área muy relevante debido a que el cerebro es el que controla todo. Siempre cuando doy mis pláticas de divulgación, siempre digo, el cerebro es como una gran computadora, pero es supercomputadora que va a tardar todavía cientos de años para que se pueda crear una computadora que simule las funciones del cerebro. Así que de todo depende del cerebro, todo, absolutamente todo. Sistema digestivo, motor, sensorial, metabólico, etcétera, todo, absolutamente todo está regulado por el cerebro, pero no solamente por él, es una interacción entre todos estos sistemas con el sistema nervioso como tal. Bueno, hablar de cerebro es solamente una parte, en realidad es sistema nervioso. Sistema nervioso comprende el sistema nervioso central, que es el cerebro como tal, el cerebelo, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son las ramificaciones de los nervios sensoriales y motores que regulan todo el organismo. Y además hay subdivisiones como simpático y parasimpático. Pero bien, entonces lo que me dedico a hacer es tratar, porque en realidad es un área tan compleja y tan grande que es muy difícil abarcar todo. Sin embargo, el objetivo de mi trabajo se inició en el año 2000 cuando realicé una estancia postdoctoral con la doctora Alison Fleming en la Universidad de Toronto, con un modelo animal muy interesante que es crianza artificial. Es un modelo de orfandad. Son modelos animales para estudiar problemas en el humano. Y después, bueno, se hacen evaluaciones. ¿Qué pasa con esta privación de estas señales sensoriales, sociales, hormonales, etcétera? Y entonces hemos encontrado una enorme cantidad de problemas. Sin embargo, el modelo este es uno de varios modelos que se utilizan para estudiar el desarrollo del cerebro. Entonces, nos tenemos que enfocar, hay diversos periodos críticos, esenciales, que, en donde los genes, la estructura, el background, la carga genética que heredamos de nuestros padres,
son modificados por factores ambientales internos fuera de los genes, pero dentro del cuerpo, y externos del ambiente social, etcétera, etcétera. Todo esas señales que le llegan, por ejemplo, a la madre durante la gestación, todo le llega a la mamá y eventualmente le va a llevar al embrión inicialmente y después al feto. Y va a participar de manera casi esencial. ¿Por qué? Porque los genes están dictando o tienen órdenes específicas. Sin embargo, esos genes se pueden modificar por esos factores ambientales. Entonces, se habla de periodos críticos de desarrollo en el área de neurodesarrollo, que son áreas o periodos de tiempo muy específicos en donde cualquier factor ambiental externo a los genes pueden modificar la expresión, no la secuencia de los genes. ¿Sí? Ya ve que los genes están formados por aminoácidos y entonces tienen una información que tienen que sintetizar, por ejemplo, la proteína prolactina, por ejemplo, la hormona prolactina. Pero si resulta que esos genes son modificados del ambiente, ya sea porque la madre toma drogas, alcohol, neurotóxicos, o tóxicos en general, pueden afectar la expresión de esos genes, lo que ocurre es a nivel bioquímico. Esos genes pueden ser modificados en su función, no en su secuencia. Cuando se cambia la secuencia se llaman mutaciones. Pero en este caso solamente son cambios en la función, se llama cambios epigenéticos, epi alrededor de los genes. Entonces cambia ya sea las proteínas en donde están unidos, está enrollado los genes, o cambia el inicio de la actividad de ese gen que se llama promotor. Hay varios cambios. Y esta epigenética, cuando empecé esto, no existía. Es decir, yo me acuerdo con la doctora Alison Fleming que hablábamos sobre este modelo de orfandad. Ya había muchos estudios, pero no se hablaba de epigénesis. Incluso en psicología se habla de trauma psicológico infantil, pero en realidad es una cuestión neurobiológica, es un cambio real dentro del cerebro, de los genes, por ejemplo, ¿no? Y entonces esos cambios se dan a través de factores ambientales positivos o negativos. Es como una balanza en donde en ese periodo tiene que tener ciertos estímulos positivos y pocos negativos. Pero siempre tiene que haber un balance. Entonces, cuando exceden los estímulos, por ejemplo, drogas o estrés, mucho estrés crónico en la mamá por problemas económicos, matrimoniales, sociales, etcétera, el cortisol se mantiene alto durante mucho tiempo, le llega al bebé y eso afecta la expresión de algunos genes y principalmente aquellos relacionados a la respuesta al estrés. Entonces, el niño que está expuesto a eso, cuando sea grande, su respuesta al estrés va a ser muy alta. Es un ejemplo. Entonces, otro periodo después de que nace. Nosotros como especies altriciales compartimos esa función con los gatos, los felinos, los caninos, los porcinos. Y somos especies altriciales porque nacemos inmaduros. No podemos regular nuestra temperatura, no podemos regular nuestros esfínteres, no podemos regular la ingesta de alimento, no podemos protegernos, todo esto, y además nacemos inmaduros en todos los sistemas. Por eso requiere los infantes que reciban leche materna. La leche materna más el calostro, por ejemplo, es muy importante, es esencial. No solamente le da nutrientes, sino le da factores bióticos que son hormonas, anticuerpos, porque el sistema inmunológico todavía no está activo, bueno, perdón, no está funcionando totalmente, y entonces necesita, por ejemplo, prolactina. Prolactina es muy importante en la leche materna para el desarrollo, que se determine el desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, en ese periodo, esos pequeños, los primeros días de vida son esenciales en el caso de los humanos. En modelos animales, las primeras horas,
que reciban esa leche materna o calostro, pero aún así eso es importante. Entonces, esos factores, como le decía, somos altriciales, nacemos inmaduros, entonces necesitamos que nos cuiden. Si los altriciales no recibimos cuidado, el porcentaje de sobrevivencia es muy, 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 muy baja, ¿no? Entonces, ¿y por qué somos altriciales? Porque ya no cabemos en el útero y necesitamos más tiempo para desarrollarnos, pero ya no hay espacio. Entonces ocurre el parto. Y entonces ahí viene el cuidado materno directo, porque antes hay un cuidado materno indirecto, ¿no? La madre se cuida, o toma alimentos, etcétera. ¿Qué es la conducta materna? Ok, bien, gracias. Bueno, la conducta maternal es la expresión de una serie de patrones motores y eventos somatosensoriales, como la lactancia, por ejemplo, durante el periodo periparto, es decir, durante la gestación y durante la lactancia, en donde la madre manifiesta conductas eh, encaminadas al cuidado del nuevo ser, de su hijo. Entonces, involucran conductas dirigidas a las crías, conductas no dirigidas a las crías. Por ejemplo, durante la gestación, el hecho de que la madre se cuide va a ser importante. Es un tipo de conducta maternal que busca información de qué es lo que va a hacer antes de que esté el bebé. Es conducta materna. El que deje de tomar alcohol, drogas, nicotina, cigarros, etcétera, es conducta materna, ¿sí? El que no se desvele, el que se alimente bien, es conducta materna, porque está encaminada al cuidado materno. Siempre se define conducta materna como el cuidado directo hacia a las crías o a los infantes, pero en realidad es más allá que eso. Es una vez que está el infante, el bebé, o las crías en el caso de modelos animales, bueno, entonces la madre se enfoca al cuidado materno. Pero no es solamente, pero es una interacción, ¿eh? No es una cosa de allá para acá. Es como la doctora Fleming de Canadá dice, es como una danza en donde uno da un paso para delante y otro para atrás. Y así se van sincronizando, porque tanto la madre le da estos cuidados maternos, que es darles alimentación, protección, calor, estímulos sensoriales, sociales, hormonales, a través de la leche materna, a través del cuidado materno, nutrientes, para que este infante continúe su desarrollo que no terminó durante la gestación y se vaya manteniendo de manera adecuada y siga creciendo el infante con estos estímulos adecuados. Entonces, lo abraza, lo acaricia, juega con él, le da alimentación, etcétera. Y esto es lo mismo en los modelos animales. La madre acarrea a las crías a su nido si se salen, les lame el cuerpo y los genitales dando estímulos sensoriales, los junta con sus hermanitos de camada, por ejemplo, si hay hermanitos de camada, en los modelos animales siempre hay muchos. Y estos estímulos son los que van a favorecer el desarrollo óptimo de estos infantes. Entonces, eso es la conducta maternal. De hecho, conducta maternal per se es un término bastante pues, simplista. En realidad, se debería de hablar de maternidad. La maternidad es un concepto mucho más amplio que abarca gestación, lactancia. Y la lactancia, por ejemplo, per se es la producción de leche. La lactancia no es conducta materna, la lactancia es la producción de leche. El hecho de darle leche a los infantes, eso se llama amamantamiento. Es una conducta de amamantamiento. Eso sí, ya son patrones motores relacionados, dirigidos a que el infante succione el pezón y la leche. Entonces, maternidad es un término mucho más complicado, más complejo, más completo y que abarca todo, ¿no? Conducta maternal per se es simplemente la expresión de conductas motoras encaminadas al cuidado de las crías. Y en este periodo, que es en donde yo trabajo más, trabajo en el otro también, pero trabajo más en el periodo crítico de postnatal, predestete, antes de que los infantes o las crías, en este caso de ratas blanca, se desteten. Entonces el cuidado materno es esencial. Y los estímulos que la madre le da a los infantes son muy similares a lo que ocurre en los humanos. Ahí hay
a estudios comparativos en donde se muestra que realmente, por ejemplo, la mamá lame a las crías el cuerpo y los genitales durante toda la lactancia, pero principalmente los primeros 14 días es un periodo en donde la conducta maternal, pero son 20, 21, 22 días de lactancia. En los primeros 14, la mamá le da un cuidado, casi está constantemente con ellos. Entonces les da estímulos sensoriales, táctiles, los lame el cuerpo y los genitales, le da la interacción social, y como son especies que tienen las camadas son grandes, son muchas crías, entonces el estímulo de las hermanitos, el que están enlazados entre sí, se llama huddling o apelotonamiento para regular la temperatura. Entonces, todos estos estímulos sensoriales, sociales, además de la leche materna, hacen que el nuevo ser reciba lo adecuado. Necesitamos del ambiente, de estímulos sensoriales, sociales, hormonales en periodos críticos de desarrollo. Después de que el individuo... Hay otro periodo crítico también, que es el periodo juvenil. En el periodo juvenil también, lo sabemos nosotros, ahorita está el boom de las pantallas, de los medios de internet, que incluso ya en algunos países están prohibiendo el uso de celulares hasta los 13, 17 años. eh, Están causando un problema bastante serio de desarrollo, bastante serio en realidad. Y no solamente en cuestiones de que la luz blanca afecta el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que en dosis altas o concentraciones altas podría ser tóxico. Entonces, la luz blanca está afectando a la retina y al área occipital, en donde están las áreas neurales que regulan la información, y está afectando total. Pero además, lo más importante de la información es esa cuestión del desarrollo de emociones, de tolerancia, de que información una tras otra y tras otra. Entonces, los chicos se vuelven adictos, ¿no? Bueno, me estoy saliendo del tema. Una vez que nacen las crías, hay una serie de interacciones conductuales, esto que nos platicaba en el caso de las ratas, ¿no? Pero usted tiene estos modelos en los que separa a la cría de la madre y ahí se producen ciertos cambios. Platíquenos de esos cambios porque es muy interesante. Sí, bueno, la separación materna es un paradigma experimental desde que ya tiene muchos años, pero sin embargo se hablaba de separación materna porque se separaban a las crías durante 1, 2 o 3 horas o hasta 12 horas durante los primeros 14 días de vida, que es el periodo como crítico cuando el cuidado materno es más importante, y, y los regresaban con las mamás. Y eso en realidad ya se sabe actualmente que no es un modelo de separación materna, sino es un modelo de estrés crónico temprano. Es un estrés que día a día se repite. La separación causa problemas, estrés en las crías, porque cada día a la misma hora se hace ese procedimiento. Entonces, en este periodo el cerebro está abierto a todos los estímulos. Entonces, todavía los ritmos circadianos, que tiene que ver mucho con la repetitividad diaria o cada hora, etcétera, de algunas funciones o sistemas, todavía no están bien desarrollados. Sin embargo, ya las crías aprenden a que al siguiente día va a ocurrir algo parecido. Hay estrés, un estrés que activa el sistema eje hipotálamo hipófisis adrenales. Es el eje que regula las respuestas al estrés de los individuos. Entonces, al haber más cantidad en el caso de ellos son corticosterona, en los humanos son cortisol, y aquí es corticosterona o corticoides en general, pero si hay más por este estrés diario que sube y baja, cuando normalmente la cría está recibiendo, incluso a través de la leche materna, recibe corticoides de la mamá a través de la leche materna, pero son niveles bajos, y esos niveles bajos de corticoides son esenciales para que se desarrolle el sistema de respuesta al estrés. Pero si hay picos diarios por el estrés, obviamente en los últimos días de la separación el sistema ya aprendió, y entonces ya la respuesta ya es menor.
Decía yo que los modelos animales, mucha gente como que los desprecia, dice, ¿y eso qué tiene que ver con los humanos? Bueno, coincidimos en un porcentaje muy elevadísimo de genes, usted lo debe saber como bióloga, conocemos esto, coincidimos en esto, pero obviamente no todos los genes se activan de manera simultánea. Entonces, pero muchos de los sistemas, principalmente el sistema nervioso, el sistema de lactancia, son muy similares en modelos animales y en nosotros. Entonces, por eso es que podemos hacer este tipo de estudios y se pueden hacer traslaciones a modelos humanos. Entonces, y de hecho, todo lo que se sabe en humanos proviene de información obtenida en modelos animales. Si le mostrara la lista de alteraciones que sufren estas crías, es enorme. Están a todos los niveles, a nivel conductual, a nivel fisiológico, a nivel endocrino, a nivel morfológico. Es decir, por ejemplo, a nivel de cerebro hacia conducta. En el cerebro, por ejemplo, hay cambios en la organización de las estructuras del cerebro, la conectividad, la vulnerabilidad hay una disminución. Bueno, se habla de vulnerabilidad. No sé si los términos, resiliencia y vulnerabilidad, tienen que ver un poquito con esto. Resiliencia o resistencia es la resistencia a factores externos negativos en etapas adultas. Y vulnerabilidad es que cualquier estímulo puede afectar ese sistema y expresarse. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre depresión, si se hace una clasificación, podemos encontrar que la mayoría de las personas con depresión tuvieron problemas en la infancia y que pues, estrés crónico, maltrato, hasta abuso sexual, por ejemplo, y entonces el sistema queda vulnerable. Y a largo plazo, cuando ocurre, a veces a nivel basal las personas tienen cierto grado de depresión o tristeza, pero funcionan bien. Sin embargo, algún activador externo que le llamamos segundo hit o segundo reto al sistema, por ejemplo, que pierden una persona muy cercana, familiar, etcétera, pierden una casa, tienen problemas económicos muy serios, es el activador y entonces se desarrolla, o el embarazo, por ejemplo, y la gestación. Hay una enorme cantidad de madres con depresión postparto y las más vulnerables son las personas que tuvieron problemas en la infancia, negativos, ¿sí? Entonces se detona ese problema. Y si era una tristeza regulada, controlada, pues puede dispararse una depresión como tal, ¿no? Y casi siempre la depresión va acompañada con ansiedad. Son expresiones emocionales no realmente reguladas por los mismos sistemas, pero se coordinan en el sentido que se expresan a mayor o menor grado ambas, ¿sí? En una persona. Esa es una de tantas. Entonces, si estudiamos el cerebro en el caso de modelos animales, vamos a encontrar una disminución en la ramificación dendrítica de áreas neurales que regulan estas conductas, que es el sistema límbico, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, hipocampo. Son áreas neurales que son parte del sistema límbico, y que es el sistema neural más antiguo porque lo tienen hasta los reptiles, que es esencial para la supervivencia. Bueno, pues ese sistema está desregulado y su respuesta su umbral para responder es muy bajo, ¿no? Entonces cualquier cosa lo puede detonar y se expresan los problemas. Bueno, entonces la plasticidad cerebral está alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que ante un estímulo X se las ramificaciones pueden aumentar o disminuir dependiendo de qué áreas se estudien, pero en general el sistema límbico están disminuidos, esta conectividad, y por lo tanto hay un número de espinas dendríticas, que son las espinas, unos pequeños bulbitos que están en las terminales de las dendritas, que conectan con otra dendrita o con otro soma o con otra espina dendrítica de otra neurona para que se lleve a cabo la función. O sea, el sistema nervioso funciona a través de la comunicación entre neuronas, pero
también hay otras neuronas como los astrocitos y la glía o microglía, que se ha encontrado que son a veces, parece que son más importantes que las neuronas en algunas funciones. En fin, entonces hay una disminución de la actividad neural de estas áreas y por lo tanto responden de manera inadecuada. Hay alteraciones, por ejemplo, los niveles de serotonina en las personas con depresión o los modelos animales de depresión. Los niveles de serotonina, de adrenalina están disminuidos en estas áreas neurales que ya platicamos y por eso es que muchos de los tratamientos se usan inhibidores de la recaptura de serotonina a nivel sináptico. Esos inhibidores hacen que aumente el número de estas moléculas de serotonina en el espacio sináptico y funcionen normal. Y afortunadamente la mayoría de las personas funcionan con estos medicamentos. Sí, digo, hay otros problemas que son más intensos y bueno, ya requieren otro tipo de tratamiento. O sea, recapitulando un poco, ahorita nos está hablando de eh, la presencia de depresión, que es uno de los efectos, si le Así estoy es. entendiendo bien, que Sí, suceden en modelos animales en donde se separa a las crías de la madre. Estos efectos son en las crías. Estamos hablando de las crías. Pueden suceder en la madre por el estrés, pero me está hablando de las crías. Aparte de la depresión, ¿qué otros efectos ha encontrado por la separación materna o por este estrés? sí, la información que le estoy dando es del modelo de separación materna parcial de 3 horas al día. El modelo que yo manejo más es el de crianza artificial, que es un modelo de orfandad, pero los síntomas son muy parecidos, los efectos, perdón, son muy parecidos, pero ahorita le voy a hacer la diferencia entre ambos. Ahorita seguimos con el modelo de separación parcial que causa estrés crónico temprano, que es como mucho más, que simula algunas situaciones reales en los humanos. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, los individuos, su nivel de tolerancia es menor, son más agresivos, son más impulsivos, el cuidado materno es deficiente, es decir, tienen problemas de atención, tienen problemas de actividad, algunos autores han propuesto que es un modelo de déficit de atención e hiperactividad. eh, eh, Tienen problemas de empatía. Es un sistema de funciones del sistema nervioso como más esenciales. Se llaman procesos ejecutivos, que antes se decía que los modelos, otros animales, excepto los humanos, no tienen estos procesos ejecutivos, pero eso ya actualmente ya no es cierto. Es decir, uno entre ellos es la famosa empatía, es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos y que es importante para la interacción y obviamente para la especie, ¿no? Entonces, individuos que no tienen empatía, como Trump, por ejemplo, pues realmente hacen daño y no sienten nada, ¿no? Entonces, es algo serio. Entonces, son muy impulsivos. Puede ser que Trump haya tenido una infancia con mucho estrés. Y de hecho, yo creo que tuvo conducta maternal negligente. Y de hecho, casi la sociedad nos ha impuesto algo muy duro. Es que ahora tiene que trabajar mamá y papá. Y entonces, ¿con quién se queda el bebé? Le digo, casi podría decir que sé mucho acerca de eso, para no hablar de que soy experto en conducta materna y en modelos animales, pero obviamente para estudiar modelos animales tenemos que estudiar lo que ocurre en el humano, ¿verdad? Entonces, porque de ahí sacamos las ideas de si hay problemas que podemos resolver, tratar de resolver o dar información para que se pueda resolver los problemas. Es que lo que importa es la calidad, no la cantidad. Entonces, si las madres, por ejemplo, no están todo el tiempo con los infantes, pero cuando están con ellos, no es que los consientan, porque ese es un problema. O sea, el problema es la falta de límites en la educación inicial, el cuidado, la crianza, ¿sí? Porque como no estoy casi todo el día contigo, ¿qué quieres? No, no, eso tampoco, ¿no? Entonces, sí es calidad. Calidad es darle los estímulos sensoriales, sociales y principalmente afectivos.
es lo más importante. Y si la madre en unas 2, 3 horas le da eso a sus infantes, eso podría ser suficiente para muchos niños, infantes, ¿no? Entonces, Cerramos el paréntesis, pero bueno, entonces nos estaba diciendo que otros de los cambios que se notan en las crías separadas de sus madres apenas unas horas, pues es que son más violentos, ¿no? En el caso de los seres humanos se ha visto que poco empáticos. le comentaba incluso que antes se decía que estos procesos ejecutivos como la empatía no existían en estos animales, pero sí existen y ya lo estamos estudiando. Nosotros tenemos un modelo de esquizofrenia y hemos encontrado que las madres tienen falta de empatía, además de otros problemas, porque las acarrean las madres que le llamamos esquizofrénicas entre comillas, porque no son verdaderamente esquizofrénicas, son modelos animales que replican, pero carrean las crías por muchas partes del cuerpo que no debe de carrear y las crías emiten vocalizaciones de dolor y las madres no hacen nada, siguen haciendo lo que están haciendo. ¿Qué es lo que ocurre en los humanos? Unas madres con poca empatía, con problemas de cuidado, de conducta maternal adecuada, eh, eh, cuando están, por ejemplo, atendiendo su novela o en el trabajo y no me estés molestando y los empujan y les pegan, eh, y lloran y prefieren seguir haciendo sus cosas, eso es falta de empatía, ¿no? Y eso es conducta maternal negligente. Y eso tiene efectos terribles, ¿no? En el desarrollo de los infantes. Sí, 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 que es un tema también que deberíamos explorar, ¿no? Esto de la violencia y los efectos de la violencia en las infancias. Pero Sí, bueno, tiene un poco que ver esto que nos está diciendo, pero sí. ¿qué otras cosas ha encontrado, doctor? Bien, mire, le comento, otro de los problemas en este modelo de separación o estrés crónico temprano es que tienen problemas de aprendizaje, memoria y aprendizaje, procesos cognitivos complejos. En los humanos también hay problemas. Estos individuos tienen tendencias a ser delincuentes, más tendencias, tienen más tendencias a sufrir adicciones. De hecho, por ejemplo, hay personas que tienen familiares tienen adicciones al alcohol, por ejemplo. Hay personas, yo conozco un neurólogo que me dijo una vez, dice, yo no tomo ni una copa de alcohol, nada, ni una gota de alcohol. ¿Por qué? Dice, porque tengo familiares con adicción al alcohol. Entonces, pero él está pensando desde el punto de vista genético, porque eso de que hijo de tigre pintito, ¿verdad? Eso es cierto en parte. Pero si tuvo esta persona con familiares con adicción, tuvo una infancia positiva, adecuada, es muy probable que no sea adicto. Entonces, de hecho, las adicciones es un proceso mucho más complicado, que no soy experto en eso, pero sí sé que el periodo juvenil es el periodo más crítico para la formación de las adicciones, tanto que los chicos de la primaria, el sexto, por ejemplo, quinto, sexto, y la secundaria, se exponen a drogas inicialmente, los que son vulnerables, porque no todos son vulnerables, es lo que decía, y que tiene que ver con genes, obviamente, pero con periodos críticos, qué pasó en el periodos críticos de desarrollo, pueden sufrir adicciones, y ya de ahí no hay vida. Entonces, ¿ha oído hablar acerca de, en México principalmente, de las personas que son alcohólicas y que van a la iglesia y juran no tomar durante un año o dos Ujú, años y lo hacen? sí, Estas personas no tienen adicción, no son adictas. ¿Por qué? Porque un adicto, el sistema de recompensa del cerebro funciona a través principalmente de dopamina, y ante un estímulo se libera dopamina, por ejemplo, alcohol, pero después obtiene placer el individuo. Toma, después sigue tomando y después necesita 2 copas para obtener el mismo placer, y después 3 copas, y después 5 copas, y 10 copas, o más droga, etcétera, y el sistema se altera. Entonces, pero un individuo que no tiene, se habla de cerebro adicto, si dice por voluntad, por su mamá, porque los obligan o la esposa, los hijos, van y juran, estas personas no son alcohólicas.
cuando quieran lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque no sufren el síndrome de abstinencia, por ejemplo. Sí, pueden sufrir un poco cuestiones, obviamente, porque hay grados, ¿no? No es todo o nada. Y, pero hay muchas personas que pueden dejar el alcoholismo. Por ejemplo, es lo más, de las adicciones que puede uno ver, ¿no? Ese es otro de las Temas. alteraciones que suceden. Sí. Pero yo tengo una duda, doctor, porque estamos hablando de alteraciones por el estrés de separar a los críos de la madre, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es esta separación materna es realmente la causa? O sea, es el estrés el que genera estos cambios, no propiamente la separación materna, ¿cierto? Am- ambos, ambos, pero como le comentaba, no es todo o nada. Ya ve que se habla del gen único, bueno, es una teoría. El estrés crónico temprano causa niveles altos de corticoides, entre otras. Y esto tiene un efecto inflamatorio, de disrupción de la expresión de los genes. Y en la actualidad casi sabemos que casi todos los problemas mentales, principalmente, o casi todas las enfermedades son causados por inflamación crónica. Y eso causa disfunción de esas células en esas áreas y causa muerte celular. Y entonces ese es un problema. Pero sin embargo, relacionado al periodo crítico de cuidado materno, si además ese estrés crónico es acompañado por falta de cuidados maternos o un cuidado maternal negligente, por ejemplo, hablando de los humanos, que el padre es alcohólico, ¿no? Entonces, saben que hoy va a llegar el papá borracho y entonces saben que hay líos, entonces es predecible, primero. Pero segundo, no saben qué tanto va a ser de agresión, ¿no? Puede que llegue y se duerma o golpee a alguien y ya. Entonces, eso cambia, es un estrés impredecible, no saben. Entonces es peor. Sí sabe que la incertidumbre es peor que la información negativa, ¿no? Porque como sea, uno dice, bueno, pues sí, es esto. Pero cuando no sabes qué va a pasar y lo que va a pasar es malo o muy malo, entonces eso es un estrés bastante serio. Bueno, entonces, si a estas infantes tienen estrés crónico por lo que ellos perciben, oyen, sienten, predicen, y además la madre también está estresada y su cuidado materno se altera. Entonces, hay muchos estudios en humanos y modelos animales de estrés crónico en estos periodos y bueno, el cuidado materno se altera. Y ya está bien claro, bien establecido, ya no es una hipótesis, ya no es una teoría, son hechos, porque hay una enorme cantidad de literatura que respalda que el cuidado materno es esencial para el desarrollo de los infantes. Entonces, para todos, incluso para el sistema metabólico, que uno podría decir que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, se me olvidó decir también, estas crías también tienen problemas metabólicos. No llegan hasta obesidad, pero sí pueden tener resistencia a insulina, pueden tener hiperleptinemia, hiperinsulinemia, niveles altos de insulina. Y ahorita le voy a hablar del caso de la crianza artificial, que es lo que realmente trabajo más yo. Todo lo que hemos Sí. hablado es de estrés crónico temprano. Entonces, le estamos hablando que el estrés crónico temprano y sus productos endógenos, que es los corticoides, afectan, causan inflamación en todos los sistemas porque como viaja a través de la sangre y la mayoría de los organismos o de los tejidos tienen receptores a estrógenos, responden a esto. Para recapitular, estrés crónico temprano causa productos endógenos que causan lesión, inflamación, etcétera. La cascada de citocinas que causan inflamación, bla, 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 todo lo que causa. Y por otro, el cuidado maternal deficiente, negligente, que puede causar un daño que sinergiza. Entonces, casi todos estos modelos animales, todo lo que se le estudie, está afectado. Casi todo. Sin embargo, por eso es que se crean otros modelos animales. Y el modelo animal que yo trabajo es el de crianza artificial
Ese modelo hasta ahorita hemos mostrado que no yo, sino el grupo con el que colaboro y que ahorita, bueno, la doctora Fleming de Canadá ya no está trabajando. Ellos han probado que estas crías, bajo este sistema de crianza artificial, que ahorita le voy a explicar, no sufren estrés. Y si sufren estrés, es un estrés normal. Es peor para el organismo ir y venir de los cuidados maternos que desde un principio tener a la madre ausente y tener una crianza, digamos, sustituida. Sí, hasta donde sabemos. ¿Por qué? Porque le decía, el estrés crónico temprano son dos factores muy importantes. Uno es el estrés crónico y el otro el tipo de cuidados maternos que pueda recibir, que casi son negativos. Entonces, nosotros con esta idea, bueno, honestamente la idea no fue mía inicial, fue de la doctora Rachel Fleming. Cuando yo fui a hacer el postdoc, estaba empezando con el modelo de crianza artificial. Es un modelo que usaban mucho los nutriólogos que hacen ciencia para evaluar los diferentes nutrientes. Entonces les quitan la leche materna y les daban fórmula y entonces pues vamos a probar qué hace el omega 3, por ejemplo. Vamos a darle mucho omega 3 y evaluamos X cosas relacionadas con el metabolismo, principalmente por la nutrición. Entonces la doctora Fleming lo vio, no sé, en algún congreso, no sé, y le gustó, dice, este puede servir un modelo de neurodesarrollo. Y se lo llevó. Y entonces yo cuando lo visité un año antes a su laboratorio para ver, quería ir a hacer el postdoc con ella, fui a otro lado, a Estados Unidos, y me encantó este modelo y dije, no, es que esto es lo mío. Entonces me dediqué a ese modelo y cuando regresé le dije, doctora, yo quiero seguir trabajando en este modelo, quiero replicarlo en mi laboratorio en México. Me dijo, adelante. Y entonces, pues hasta la fecha ella se jubiló, pero sigue trabajando ahora solo con humanos y seguimos en contacto y colaborando con alguna otra cosa. Pero bueno, entonces tenemos en este sistema, es decir, un catéter, catéteres, leche y una bomba de infusión, es una bomba de infusión que, que- que uno lo programa y libera la cantidad que necesita ese día y le damos cada hora durante 24 horas. Es que nos volvemos como madres adoptivas, le damos calor, porque lo hacemos en un cuarto de crianza artificial especial, la humedad, protección y obviamente la nutrición, pero no los estímulos sociales y sensoriales que requieren estas crías. Y hemos encontrado en estas crías, cuando juveniles o cuando adultas principalmente, tienen efectos similares al modelo de estrés crónico temprano. Sin embargo, lo interesante de este modelo es que los sistemas de aprendizaje casi no son afectados. O sea, aprendizaje espacial, aprendizaje operativo, a corto plazo, a largo plazo, no son afectados en este modelo de crianza artificial que difiere del modelo de estrés crónico que afecta a todo. Entonces, dices, estás trabajando en un modelo de estrés crónico, pues mira, vas a encontrar lo que tú quieras, porque está afectado. Ahí la importancia de estos modelos sí es encontrar que simula algo que ocurre en los humanos y que tiene un efecto. La importancia de estos modelos, tanto el de estrés crónico temprano como el de crianza artificial, es que sirve para probar, para evaluar qué es qué es lo que, qué factores participan en este periodo para el desarrollo de ciertos sistemas. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que estas madres tienen muchos problemas para expresar una conducta maternal completa. Expresan conducta maternal deficiente, o sea, en menor cantidad. No hemos encontrado que muestren conducta maternal negligente, sino deficiente, menos nada más. Son más agresivos también, son impulsivos. De hecho, hemos encontrado que la conducta sexual masculina se afecta, pero drásticamente. Ratas machos adultos que fueron criados en este sistema de crianza artificial
podemos hacer pruebas con hembras estrogenizadas y una rata normal en la prueba 3 o 4 ya es experto, ya eyacula sin ningún problema, que los usamos como sementales para las crías. Pero estas ratas macho que fueron criadas artificialmente, les hemos hecho pruebas, hasta 8 pruebas, y un porcentaje muy bajo de ellos eyacula. La mayoría no eyacula, no puede eyacular. Es un problema que no hemos abordado también, pero aquí tenemos el modelo. Entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer para prevenir. Sabemos que en este periodo postnatal, la falta de cuidado materno, específicamente los estímulos sensoriales, táctiles, sociales y obviamente los de las hormonas de la leche, no podemos todavía trabajar, todavía no podemos reemplazar la leche porque tendríamos que tomar leche materna real de ratitas, lo cual es muy difícil, ¿no? Pues entonces ahora podemos tratar de trabajar aquí. Unas ratitas igualmente aisladas les dimos estimulaciones táctiles con una brochita en el cuerpo y los genitales y todo el cuerpo 5 veces al día durante toda la crianza artificial, durante todo el periodo. Y estas ratitas, cuando fueron adultas, se les hizo las pruebas de conducta sexual masculina y al tercero o cuarta prueba ya eran expertos. A pesar de que estuvieron en este sistema que cuando he dado pláticas de este modelo en congresos, principalmente en foros internacionales, donde bueno, hay expertos, ¿no?, de esto y te cuestionan, dicen, pues, ¿cómo no va a estar afectado? Mire, está solito. Nosotros respondemos, bueno, pues sí, podría ser que es estrés, ya sabemos que no es estrés, pero mire, asumiendo que es estrés crónico temprano. Pero mire, a estos ratitas les dimos, estuvieron acá igual, en el sistema de crianza artificial, con todos estos factores, pero lo único que es diferente a los otros es que les dimos estimulaciones táctiles. O les pusimos hermanitos, crías de la misma edad de otra mamá, de otra le llamamos madre donadora, y las cambiamos cada rato, cada 12 horas principalmente, para que tuvieran hermanitos. Y los efectos se previenen. Si fuera cierto estrés, aunque le pusiéramos lo que le pusiéramos, iba a estar afectado. Y ya el efecto ya no se presenta, ya no hay deficiencia en la eyaculación. Por eso se habla de prevención, no revertir. Revertir es como curar. Ya se sabe que todos los efectos epigenéticos que ocurren en periodos críticos de desarrollo ya no hay manera que se reviertan. O sea, hay muchos estudios en donde han tratado de revertir todos sus efectos y hasta la fecha solo se llama algo así como ameliorar, como disminuir la expresión de sus problemas con terapias alternativas, psicoterapia, medicamentos para para reducir la depresión, disminuir la agresión, la impulsividad. Se dan medicamentos para regular eso, y psicoterapia. Pero si se quitan los factores y vuelve a expresar estos problemas, ¿sí? Entonces, hay otro modelo que es muy bonito porque aquí podemos probar qué factores están participando en qué sistemas. Y lo que hicimos un experimento en hembras es que les probamos la conducta materna a estas hembras aisladas y conducta materna y agresión materna. Y observamos que eran más agresivas y con déficit de cuidados maternos. Ajá. Pero a otro grupo de ratitas aisladas les pusimos hermanitos dentro. Y después les probamos también a estos conducta materna y agresividad. ¿Y qué cree que pasó? La agresión, la conducta maternal se previno, pero no la agresión. Siguieron siendo agresivas. ¿Qué quiere decir? Que los estímulos sociales de los hermanitos participan en el desarrollo del sistema que está involucrado en el cuidado materno, pero no la agresividad. Entonces, de esa manera vamos como disecando qué factores están afectados. Y la otra, también este modelo sirve porque podemos acortar los periodos críticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el desarrollo del sistema es como
un caballo de carreras, como una, como un evento, en donde unos caballos van adelante, otros a la mitad, otros intermedios y otros al final. Así es el desarrollo del sistema nervioso. Hay sistemas, desde la fecundación obviamente hay una expansión, pero hay momentos en que unos sistemas ralentizan su desarrollo y otros están acelerados. Entonces, estos que están activos de manera muy importante son más sensibles que los otros que están como inactivos o reestructurándose para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, van a formar parte de otra parte del sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, estos sistemas, todos estos sistemas que regulan agresión, conducta maternal, procesos fisiológicos, metabolismo, por ejemplo, todos estos sistemas tienen sus tiempos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que hacemos crianza artificial y a los 7 días los separamos a un grupo, pero otras crías siguen estando en el sistema de crianza artificial. A otro grupo los quitamos a las 14 y les hacemos las pruebas o el estudio que queremos hacer. Y finalmente a otro grupo hasta los 21 días. Entonces, estamos acortando los periodos críticos. Y por ejemplo, ahorita hemos publicado, ya tenemos como 4 o 5 artículos con el doctor, en colaboración con el doctor Ismael Jiménez Estrada del CIMBESTAD, el doctor René Sepolteca de la Universidad de Tlaxcala. Tomamos el nervio sural, es un nervio sensorial, de la ratita en una patita, y se le registra el potencial de acción compuesto, ¿sí? Y se le estudia el grosor de la mielina. La mielina son células oligodendrocitas en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso periférico, pero son esas que aíslan en los axones que llevan la información. Entonces hay pequeños como bolitas de mielina, que es básicamente grasa, así para hablarlo de manera coloquial. Y entonces una neurona mielinizada es más veloz que una neurona o un axón no mielinizado. Entonces brinca la corriente eléctrica cuando están los puntos de mielina entre los noditos que están entre cada uno. Entonces encontramos que el grosor de mielina de este nervio, de los axones de este nervio sural, están disminuidos, son más pequeñitos. Y eso lo hemos estudiado en animales adultos, en machos y hembras. ¿Qué querría decir o cuáles serían las consecuencias de que la mielina estuviera reducida en las neuronas? La señal es más lenta. La, la señal más. Todavía no hemos realmente, nos hemos enfocado en ver exactamente qué más tiene sus efectos, porque suponemos que tenemos la hipótesis que, por ejemplo, en niños autistas o modelos animales autistas tienen problemas de mielinización, no del nervio sensorial, eso lo estamos estudiando. Este, y hay muchas enfermedades psiquiátricas en donde la mielina está alterada. Entonces, lo que suponemos es que como estos son nervios sensoriales que llevan información al sistema nervioso central, al, no solamente disminuye la velocidad en que llegan hasta la información. Ahorita estoy recibiendo la señal y bueno, en una persona normal está instantáneamente está sintiendo que está haciendo. Y quizá posiblemente una persona con problemas psiquiátricos, esa percepción llega más lento y diferente. Por ejemplo, ha visto o ha oído acerca de que una persona con esquizofrenia les tiene miedo porque son impredecibles. Pueden no tienen, no, ellos no son malos, ¿no? Es un problema del sistema nervioso, pero su respuesta ante una situación social puede ser no, impredecible. Bueno, entonces hay un relato, y no me acuerdo que, por ejemplo, una persona iba a sacar su celular y una persona con esquizofrenia pensó que interpretó que era una pistola. Entonces, eso es lo que no sabemos cómo hacerlo en modelos animales, ¿no? O sea, cómo hacemos para interpretar que lo que percibe
es lo que está dándole la información al cerebro en los modelos animales. Sabemos que el grosor de mielina es menor y que el potencial de acción es chiquito, ¿sí? El potencial de acción normal, pues imaginémonos esto, ¿no? ¿No? Y de los aislados así, chiquito. ¿Sí? Pero lo más interesante de esto, ya sabemos esto, de hecho hay algunos estudios que han sugerido de otros nervios sensoriales como un nervio de la glándula mamaria, pero nosotros somos los primeros. De hecho, creo que en el mundo que hemos mostrado que la ausencia de cuidados maternos disminuye no, bueno, previene más bien que la mielinización se lleve a cabo de manera adecuada o durante la etapa adulta el mantenimiento de la mielina se mantenga de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en individuos adultos encontramos que la mielina es delgada. No sabemos más. Por eso es que nosotros hacemos estudios, ya tenemos otro trabajo en donde usamos agarrar un nervio de 7, 14 y 21. Y animales aislados de 7 días no tienen todavía nada de daños. Pero en el día 14 ya está en efecto. Ya la mielina es más delgada y ya el potencial de acción es más pequeño. Entonces, ¿y si les damos estímulos táctiles o les ponemos hermanitos de camada? ¿Qué cree que pasa? Los ¿Qué efectos pasa, doctor? se previenen. ¿Qué quiere Se decir con que previenen se previenen? No me ya. diga que ya la mielina es Es normal. normal, sí. La mielina es normal. Digo, no es totalmente normal porque hay otros factores, ¿no? Pero, y el potencial de acción ya no es chiquito, ya es intermedio, o sea, imagínense aquí en mi frente, es su potencial normal, ¿no? Y el aislado, chiquito. Y el que les pusimos hermanitos de camada dentro del aislamiento o les dimos estimulaciones táctiles con una brochita, el potencial es intermedio o un poquito cercándose a la normal. Esto que me está diciendo es importantísimo e impresionante porque más allá de que alguien se sienta querido, son los efectos que podría tener no tener estos contactos. ¿No? Puede Claro, ser. de hecho, déjeme contarle algo. El doctor Kurt Hoffman es un doctor de Estados Unidos que está ya trabajando con nosotros en el laboratorio desde hace más de 12, 14 años. Trabajamos en colaboración. Aquí él trabaja con modelos animales de OCD, por ejemplo, etcétera. Acabamos de escribir el año pasado un capítulo del libro sobre tacto. Yo ya estaba trabajando antes con esto porque le decía que los estímulos táctiles tienen efectos positivos. Y entonces hay muchos estudios de que la estimulación táctil, en ese capítulo lo resumimos en modelos animales, en etapas tempranas y en individuos adultos, modelos animales y humanos, efectos son similares. Y yo ya había, hace como, no tiene mucho, una década quizá, en donde encontraron que de los receptores sensoriales en la piel, los, las fibras fibras C, perdón, táctiles, las fibras alfa, delta, etcétera, y que viajan desde donde se percibe la señal sensorial hasta el cerebro, la corteza somatosensorial, que es la parte parietal, y se interpreta la señal y se da la conducta y la respuesta, etcétera. Pero entonces encontraron que hay otro tipo de receptores y hay otro tipo de fibras C que solamente transmiten información afectiva. Sí, eso es impresionante. ¿Por qué? Porque, Impresionante. porque si en la infancia no recibiste estímulos afectivos de la madre, en etapas de desarrollo, porque tienen que ser caricias, estímulos táctiles que tengan una intención de afecto, que van acompañados en el caso de humanos, de gestos, de conductas, de todo un entorno positivo, afectivo. Eh, Esas señales Tremendo. incluso ya registraron que tienen una velocidad X, creo que de 1 a 10 metros por segundo, milisegundo, que se da por segundo. La velocidad con la que lo hacen y con la intensidad.
Si nosotros, por ejemplo, pues vamos a tratar de revertir, ya sabemos esto, y vamos a darles estímulos, ¿no? Así, ¿qué pasa? Pues no se estimulan, tienen que tener afecto. En el caso de los modelos animales, eso es un problema, ¿no? Pero sí, entre comillas, ¿por qué? Porque si nosotros con la pincelitos sin querer, porque lo hicimos antes de saberlo, les damos estimulaciones como si fuéramos las mamás, estamos, estoy seguro, no lo hemos estudiado, sería padrísimo estudiarlo. Digo, desafortunadamente ahorita la ciencia en México y en el mundo está siendo subvalorada y mal interpretada, ya lo sabe por Trump y toda esa gente, y otros, ¿no? Y no hay apoyos, pero en fin, la idea sería, bueno, estudiar si realmente estamos estimulando sus fibras afectivas. Y en ese capítulo del libro que escribimos, eso incluso hicimos un diseño que ya lo han hecho otros, pero nosotros lo hicimos acompasado, porque estas fibras afectivas llegan a la corteza somatosensorial también, que le están diciendo, está recibiendo estímulos táctiles, pero también hay ramificaciones que se van al sistema de recompensa del cerebro. Y entonces ahí la corteza orbitofrontal, el cíngulo, la ínsula, son sistemas que están relacionados con la recompensa afectivas. Entonces, el sistema emocional que tiene que ver con el sistema límbico. Entonces, esas fibras no solamente llegan y les da al cerebro la señal de que está recibiendo una caricia, un estímulo táctil, sino que le está diciendo que son afectivas. Y como son afectivas, y todos los estímulos táctiles liberan factores neurotróficos que en etapas tempranas de desarrollo favorecen el desarrollo. Hormonas, oxitocina, insulina, prolactina, corticoides, afectan los receptores a corticoides, favorecen la plasticidad dendrítica, pero los fibras sensoriales C afectivas tienen, la función es mucho más grande, porque llega a otras áreas neurales que no llegan a las fibras sensoriales normales, ¿sí? Entonces, eh, imagínese que y también escribimos un número en una revista de divulgación de aquí de la Universidad de Tlaxcala sobre eso mismo, sobre ese mismo punto. Entonces, tanto en el libro como en esta, tengo un diagrama, hice un diagrama en donde pongo el tipo de estímulos en infantes y todo una paraguas de efectos positivos. Disminuye la respuesta al estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los humanos también hay algunas ya evidencias que están encontrando cosas parecidas. No se ha estudiado mucho sobre eso, pero sí ya se está trabajando. Bueno, entonces, volviendo a estas fibras afectivas, parece que en los humanos, en individuos adultos, se estimulan cuando las personas van a terapia de masajes. Entonces, en esa revisión nosotros analizamos y escribimos sobre los efectos de los masajes en los individuos adultos, cuando supuestamente ya el sistema ya no responde, ¿no? Cuando estás en una mesa de masaje, no estás haciendo otra cosa más que recibiendo el masaje. ¿Y qué es lo que hace una persona? Sin querer incluso, se relaja, le pone música y otra cosa importante es aromaterapia. También que uno diría, bueno, aromaterapia, ay, no, esos ya son cosas esotéricas y no. Se estimula el sistema olfatorio. El sistema olfatorio es muy importante. Doctor, pues nos está alcanzando el tiempo y la verdad es que es un tema, como decía yo Sí, en un cierto. principio, fascinante, Sí. importantísimo además. No creo que nos ha quedado claro con esto que usted nos acaba de contar, la importancia de la crianza materna y la importancia sobre Mm, todo del contacto físico, ¿no? Y de sí. sentir afecto. ¿Algo más que quiera decir a manera de conclusión de todo esto que nos ha contado? Un consejo, por ejemplo, para las madres por el cuidado materno es que no se preocupen ni se estresen de que no pueden estar tanto tiempo con sus hijos. No es su culpa, es la sociedad. Pero cuando estén con sus hijos,
que les den calidad, no cantidad, y que pongan límites. Pues, doctor Ángel Melo, investigador del Centro de Investigación en Reproducción Animal del CIMBESTAF y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, le agradezco muchísimo su presencia en este espacio, que espero no sea la última vez. Y acaba de decir que sí, de alguna manera. Entonces, Sí, no, pues, claro que sí. muchísimas gracias. A usted, saludos. Y amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. No se pierdan las siguientes entrevistas aquí en Me hacía falta conocerte. Hasta la próxima. Me hacía falta conocerte. Revista de divulgación de la ciencia y otras culturas.